son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Un saludo a todos resentidos, nos encontramos una vez más en nuestro canal y en esta ocasión me acompaña como siempre Giovanni Chávez, mi nombre es Eduardo Morales y les vamos a hablar sobre el tema de la precariedad laboral en México. Así de resentidos, la precariedad laboral es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos en este siglo XXI, en especial después de esta pandemia por la que estamos pasando, que una vez más ha generado una crisis económica de escala global. Los jóvenes, sobre todo aquellos que tenemos entre 18 y 29 años, somos los que tenemos mayores dificultades para encontrar trabajo, además de que nos enfrentamos a las tasas más altas de informalidad laboral, casi el 60%. Eso quiere decir que nos enfrentamos a trabajos donde carecemos completamente de todo tipo de seguridad o derechos laborales y somos los más propensos a caer en pobreza extrema. Pero ¿a qué se debe todo esto? Esto es un problema a escala global y tenemos en el neoliberalismo al principal culpable. Y esto por medio de políticas impositivas de la mano del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y su principal aliado, los Estados Unidos, que han buscado generar con éxito un mercado global. Y esto por medio de la desregularización de economías, de la transformación de estados-nación en meros administradores y de la flexibilización de las relaciones de trabajo en todo el mundo. México fue sujeto de todas estas transformaciones económicas. Después de la crisis del petróleo que se dio a finales de los años 70, México fue obligado por el Fondo Monetario Internacional a cambiar sus políticas económicas para reducir así su gasto público y reducir también el déficit fiscal que el país tenía en ese momento, ya que no podía pagar ahora sus deudas por la caída de los precios del petróleo. De esta forma se impulsó un proceso de desregulación y de apertura económica que vivimos hasta la fecha. En aquel entonces, en la presidencia del presidente Miguel de la Madrid, en 1982, se privatizaron cientos de empresas paraestatales, reduciendo el rol del Estado al mínimo, y se privatizó toda la banca nacional, convirtiéndose así en instituciones financieras con plena libertad económica. Y la cereza en el pastel fue la inclusión de México en diversos tratados de libre comercio, como los que se firmaron por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, lo que terminó por destruir toda medida de seguridad laboral en el país. Todo esto sin que en el país se haya observado un índice de crecimiento anual mayor al 2% en casi ya 4 décadas desde que estas políticas se empezaron a aplicar por primera vez. Es por eso que desde una perspectiva macro es necesario criticar al neoliberalismo como un proceso de neocolonización que, enarbolando discursos de democracia, modernización y crecimiento económico, no hace más que destruir todas las estructuras sociales internas de cada estado o nación en pro de un crecimiento económico inexistente que merma por completo su capacidad de autonomía y de soberanía. Actualmente en el planeta hay un poco más de 200 millones de personas desempleadas y lo peor, según la Organización Internacional del Trabajo, no hay por ahora formas ni maneras de detener el aumento de la cesantía, que de acuerdo al informe de la Agencia de las Naciones Unidas, aumentará y alcanzará el 6,1% de la población activa en 2016, desde el 6% registrado en 2013 y el 5,5% de 2007. Hasta que no encontremos un mecanismo de crecimiento de la economía global y ese crecimiento sea el que nos sirva para hacer distribución de riqueza, el futuro está bien complicado porque los intereses corporativos marchan por un lado y los intereses sociales marchan por otro. El incremento, que sumará a la lista de la gente sin empleo a 9 millones de personas en los próximos 2 años, ocurrirá a pesar de la estimación de la OIT, que asegura que la economía global va a crecer en un 4,1% en 2016, de un 2,9% actual, y afectará mucho más, según algunos economistas, a los jóvenes con posibilidades y edad de incorporarse al mercado laboral. Pero no debemos olvidar, resentidos, que en efecto vivimos en modelos sociales diseñados o por mentes muy maquiavélicas o por mentes que tienen buenas intenciones pero que han apostado y se han equivocado al pretender implementar modelos que no funcionan más que en sus respectivos países de origen, como lo mencionó mi compañero, con este neocolonialismo que estamos presenciando, tirando todas las aristas desde la perspectiva económica. No siempre ha sido así, el capital no siempre se ha salido con la suya. A principios del siglo XIX, diversas organizaciones obreras lograron pactar, por ejemplo, con la Organización Mundial del Trabajo, el salario mínimo universal. Este es un mecanismo de asalarización mundial firmado con marcos internacionales por la mayoría de las naciones del mundo, que impide a los grandes capitales explotar con jornales
de más de 8 horas a los individuos, y estos jornales, por si fuera poco, tienen que garantizar la remuneración justa de la prestación del trabajador, porque nosotros prestamos una fuerza de trabajo. Los grandes capitales no nos hacen un favor al contratarnos, es una prestación de la fuerza de trabajo de todos los individuos, que tienen que garantizar la canasta básica y la vivienda digna. Pero como el neoliberalismo es tan poderoso, y sobre todo el neoliberalismo que viene de las naciones que son potencia, hay una trampa en mecanismos como estos que incluso son globales, mis resentidos. Por ejemplo, el salario mínimo de Nueva Zelanda o de Corea del Sur no es lo mismo que el salario mínimo en México, ya que existe un dispositivo de control de los salarios a nivel mundial que se llama distribución diferencial del ingreso. Esta distribución diferencial del ingreso mide el nivel de productividad que genera la fuerza de trabajo en un país con el nivel de horas trabajadas. Y desde luego no va a ser el mismo el nivel de productividad de una región como Corea del Sur, que produce tecnología de vanguardia, a un nivel de productividad que genera las horas de trabajo de maquila de nuestro país o países subdesarrollados. Es así que el salario mínimo de México, comparado con el salario mínimo de Nueva Zelanda, por ejemplo, es abismal. De esta manera encontramos estas desigualdades y estos sesgos globales en este tipo de mecanismos internacionales que no son para nada justos y que nos mantienen a nosotros en la población con salarios de pobreza. Por si fuera poco, mis resentidos, otra trampa del neoliberalismo es que los países potencia a nivel mundial o neocolonizadores por a través de la economía sí tienen factores de protección. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Gran Bretaña existe un mecanismo de protección llamado negociación colectiva, que es el pacto entre empresa, Estado y trabajadores, sindicatos de trabajadores, para establecer los salarios mínimos y el incremento de los salarios mínimos. Esto es muy fuerte en Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los principales países neocolonizadores, y es muy débil en México con el charrismo sindical que tenemos, que ya sabemos que sirve como botín político y que hasta la fecha sigue siendo cooptado por líderes sindicales que se han enriquecido, como Marcel Deschamps, por ejemplo, de Pemex, y muchos otros ejemplos. Esta situación provoca que los ingresos a nivel nacional y de capital extranjero se queden 65% para el capital, el dueño del capital, y 35% para la fuerza de trabajo, para los empleados. Esto no pasa así en otros países. Incluso estamos detrás de Guatemala, que percibe el 38% de los empleados, mientras que en países de primer mundo está el 45% para los empleados y el porcentaje restante para los dueños del capital. Por si fuera poco, no solo esto pasa a nivel privado, a nivel público también con lo que ha intentado trabajar el presidente Andrés Manuel López Obrador es con la burocracia dorada, esta que tiene sueldos exorbitantes para los directivos y tiene sueldos paupérrimos para los trabajadores. La situación es igual de desfavorable para los estudiantes egresados de universidades públicas, ya que las empresas privadas catalogan a estos de grilleros y prefieren contratar a estudiantes de universidades privadas, ya que consideran que tienen mejor apertura al mundo y están mejor cualificados para el idioma extranjero o el idioma inglés. Por tanto, esto no es menos peor para las mujeres, ya que las mujeres que están en proceso de gestación tienen un no rotundo por parte de las empresas, y también las mujeres que ya son madres dedican aproximadamente de 6 a 8 horas al trabajo doméstico, además de las 8 horas reglamentarias establecidas por la Organización Mundial del Trabajo, lo que acumula un promedio de 58 horas trabajadas a la semana para las mujeres. Esta es la situación de nuestro país. En conclusión, les dejemos que reflexiones acerca de estos conceptos millennial que tienen los jóvenes acerca del politrabajo, que lo ven como un síntoma de orgullo y no como un síntoma de explotación laboral. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo decide. Aquella que puede vivir de rentas, propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media, o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que te haya permitido invertir y subir ese difícil escalón. Tener conciencia de clase ayuda a entender la realidad en la que vives, ayuda a asumir tu parte en ella
y ayuda a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales, que poco o nada tiene que ver con el tan extendido paternalismo entre no iguales. Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, la gente no sabe todavía cuál es su posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. La gente, desgraciadamente, no sabe todavía quiénes son sus iguales. Prefieren vivir bajo la comodidad que les proporciona la falsa idea de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenecen, aunque hacerlo implique necesariamente dejar de luchar por llegar a donde ya crees haber llegado. La época en la que vivimos actualmente es una etapa difícil, con crisis económicas que se presentan cada cierto número de años, cambio climático y ahora una enfermedad que nos ataca a nivel global. Las economías se transforman y también lo hacen las relaciones de trabajo. Pero sobre todo hay que cuidar que en el ámbito laboral estas transformaciones que observamos sean una evolución y no una involución. El trabajo en home office y el trabajo polivalente se presentan como alternativas adecuadas para el trabajo, pero a todos luces son una sobreexplotación de los trabajadores a nivel global y en México. Síguenos para otro próximo capítulo de conocimiento politológico sobre las dinámicas laborales en México y en el mundo, y también sobre los problemas y fenómenos políticos nacionales, locales y a nivel mundial. Hasta pronto. Hasta pronto.